Se ve bien. ¿Bien? Bueno. ¿Ustedes saben más o menos cuántos alumnos vienen en esta clase? Hola. No sé, profe, el martes pasado yo me conecté, pero no recuerdo bien. Espera que te pongo más fuerte porque no te escucho. Sí. Que digo que el martes pasado yo estaba, pero no me acuerdo bien que cuántos éramos. Pero, digamos, ¿están alrededor de 30 o alrededor de 15? Sí, es que no me fijé. No sé si alguno de los chicos se acuerda. Yo me conecté la otra vez a la clase de la mañana y éramos alrededor de 30, profe. Sí, en la clase de la mañana eran alrededor de 30. Creo que la vez pasada éramos cerca de 20, profe. Por ahí no Eran éramos cerca de tantos. 20. Bueno, Sí, me parece que sí. por ahora somos 14 en total. Esperamos un ratitito más. ¿Pudieron ver el video? Los 2 videos que tenían para ver. Sí, sí. Sí, profe. Bueno. ¿Y prepararon sus preguntas? No. Sí, yo tengo un par de dudas, profe. Bueno. Recuerden que para la clase del jueves tienen que ver el otro video también. O sea, hoy vamos a ver hasta una parte de potenciometría, la parte 1, y la clase que viene terminamos la parte 1 y vemos la parte 2 también. Pero bueno, como son videos, no es que sean tan largos, pero son 2 temas que tienen solo estas 2 clases para verlo. Entonces les conviene terminar de verlo hasta el completo, el video de potenciometría 2. Profe, la segunda clase sería mañana a las 11. La primera vez que se da la clase es mañana a las 11 y si no, el jueves a las 15:30. Ah, no sabía ese horario, porque no aparece en el... Porque todavía no me pasaron el link del Meet. Ah, bárbaro, mejor, porque la del miércoles no iba a poder. Normalmente me mandan con 2 días de anticipación. Ya hoy seguramente me va a llegar el Meet o sea, la invitación, donde está la dirección donde unirse el jueves. ¿Sería el jueves a esta misma hora? El jueves a las 15:30. ¿Ustedes no estaban dando 2 Meet a la mañana y 2 Meet a la tarde? No, creo que la semana pasada fue una sola clase a la mañana y una a la tarde. Ah, bueno, no, yo les estoy dando una a la mañana y una a la tarde porque se supone que son alumnos distintos. Claro, por eso, la semana pasada se dio una a la mañana y una a la tarde, pero del mismo tema. Se repitió, digamos, una sola vez. Ah, y se dio solamente una clase de teoría entonces. Claro, eso. Bueno, no, hoy van a tener 1:30. No sé si ya estarán grabando. A ver. Sí, aparece como que sí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a arrancar. Bueno, de más está decir que todo lo que voy a hablar es como para hacer un pequeño repaso de lo que está desarrollado completo en los videos de introducción a la electroquímica, potenciometría 1 y la clase que viene, potenciometría 2.
Entonces, sé que hay conceptos que suelen ser un poco intuitivos, o sea, muy poco intuitivos para lo que es lo que normalmente ustedes están acostumbrados a utilizar o a ver fácticamente, como puede ser, qué sé yo, ustedes ven que si tienen una solución de un colorante o de un jugo y el jugo está muy concentrado, ese jugo es muy oscuro. Y si le ponen más agua, se ve más clarito, ¿sí? En términos generales, eso es lo que ustedes terminan evaluando cuando hacen mediciones espectrofotométricas, ¿sí? Van a basar sus resultados como analíticos, es decir, qué hay o cuánto hay en función de cuánto se absorba de la radiación. Y ese cuánto se absorba de la radiación tiene que ver con cuán oscura es la solución o cuán clarita es la solución. Eso es intuitivo, porque eso están acostumbrados a verlo desde chiquitos. Qué sé yo, si vieron la Coca-Cola en el vaso y ustedes pusieron en el vaso de Coca-Cola con más agua y lo ven que está más clarito. Pero cuando hablamos de metodologías electroanalíticas, el hecho de decir electroanalítica quiere decir que nosotros vamos a utilizar estas metodologías para tener información analítica de nuestra muestra. ¿Y qué es información analítica? ¿Qué hay? Puede ser, o cuánto hay. Y ya no es más intuitivo como era antes, con esto del color. Más oscuro es más concentrado, más clarito es más diluido. En este caso, siempre vamos a basar nuestras evaluaciones electroanalíticas a través de medir un parámetro que no es un parámetro que se puede apreciar visualmente, sino que es un parámetro físico vinculado a circuitos eléctricos. Pero esto tiene un concepto todavía más inicial, en donde tienen que asumir y darse cuenta que siempre que tenga una interfaz, o sea, sólido, líquido, 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 van a tener asociado un potencial. ¿Y esto por qué es? Y esto no, digamos, no es algo que naturalmente se pueda visualizar. Imagínense que ustedes tienen una solución, como tengo acá, de ácido clorhídrico, o sea, clorhídrico en agua, que va a estar disociado en protones y cloruros y agua, o sea, el agua va a tener parte de esos protones del clorhídrico como hidronio, ¿sí? Y un solvente orgánico como el benceno. Ustedes piensen que si tienen una separación de fases, lo más lógico es que se acomode estas dos, las moléculas que están en la interfaz, de modo tal de disminuir la energía. Eso siempre, ¿se acuerdan que es un principio de la termodinámica? Todos los sistemas tienden a bajar su energía libre y en este caso va a ser si las cargas positivas que pueden estar en la solución, en este caso van a estar en una solución de clorhídrico, se acomodan cerca de cargas negativas, como pueden ser las de una nube electrónica pi que está deslocalizando los electrones que vienen de los enlaces del benceno, los enlaces pp, ¿sí? Todo esto lo tienen, digamos, asúmanlo, todo esto es conocido para ustedes de orgánica y de física. Entonces, que tengan una separación de cargas implica que hay una diferencia de potencial. Y fíjense que acá no hay ningún circuito armado, no hay conectores, no hay una fuente, no hay electricidad que viene del enchufe, no hay nada.
es un tubo que tiene dos soluciones. O una solución, que es la solución del clorhídrico, y un solvente orgánico. Lo mismo va a pasar si ustedes tienen un sólido que está en contacto con un líquido. El ejemplo que yo les había puesto era un sólido que podía ser, por ejemplo, un cristal de la especie MX, y ese cristal de la especie MX puede estar en contacto con una solución que tiene iones positivos. Si son iones positivos de la misma naturaleza que M, o sea, que el catión que está formando parte del precipitado, entonces es muy lógico que se acomode en las proximidades sencillamente porque le es común a la red cristalina. Y ahí voy a tener una serie de cargas positivas que están acomodadas en una, digamos, muy próximas a una superficie neutra, como puede ser la del cristal. Recuerden, en el cristal no van a tener una acumulación de cargas positivas o negativas. El cristal está neutro. Bueno, al tener una parte que es más positiva que otra, o sea, los iones M+, respecto de algo que no tiene carga, tienen una diferencia de potencial asociada. Lo mismo si tienen una solución de este catión M, que es común con este metal M. Da lo mismo si es común o si no es común. ¿Por qué da lo mismo? Porque si ustedes recuerdan la estructura cristalina del metal, pueden pensar el metal como un mar de electrones que tiene dispersas algunas cargas positivas que son los núcleos. Todo ese mar de electrones es una nube electrónica muy móvil, de hecho por eso los metales son conductores, tienen mucha facilidad para moverse los electrones en el metal. Y esos electrones que están en la parte más externa son sensibles a lo que yo tenga próximo a ellos. Y si tengo una solución, por ejemplo, una solución de permanganato, vamos a decir, que es muy oxidante, o sea, tiene mucha tendencia a tomar electrones, esos electrones del metal van a percibir un campo eléctrico distinto que el que percibirían si yo sumerjo esa misma barrita de metal en una solución de tiosulfato de sodio, que sabemos que es una especie que tiene mucha tendencia a ceder electrones. O sea, lo que perciben esos electrones muy móviles del metal es distinto si están en un medio que es oxidante que si están en un medio que es reductor. Y se establece una diferencia de potencial entre las especies que se acercan o sea, las que están inmediatamente próximas a la interfaz y los electrones que están en la interfaz. Y en caso que se trate de la misma especie, por ejemplo, en este caso M+, que es el que yo escribí acá, puede acercarse M+ a la superficie del electrodo y puede tomar algún electrón de esa superficie, pero como si toma un electrón, esta superficie quedaría con carga positiva, evidentemente algo tiene que suceder. Ese algo que tiene que suceder es que inmediatamente uno de los átomos que yo tenía de M va a pasar a la solución como M+, dejando un electrón. Entonces, yo puedo pensar que se establece un equilibrio, ¿sí? Pero ese equilibrio que se me establece es precisamente porque voy a tener en las proximidades de la interfaz especies que están cargadas y que pueden establecer el equilibrio o no, como en el caso, qué sé yo, del permanganato o del tiosulfato que yo les mencionaba antes. Sencillamente se quedan cerca y ejercen su influencia haciéndole sentir a esos electrones muy móviles del metal el campo eléctrico que son capaces de ejercer, ya sea por su tendencia a tomar electrones o ya sea por su tendencia a ceder electrones. Eso no es tan intuitivo.
Pero bueno, ahora que se los cuento, espero que me crean que siempre que tienen una interfaz van a tener asociada a esa interfaz una diferencia de potencial. ¿Sí? Bien. Entonces decimos que toda la información la vamos a sacar de la celda electroquímica y estos potenciales de los que yo hablé no se pueden medir individualmente. Lo que sí puedo medir es diferencias de potencial. Entonces, si puedo medir diferencias de potencial, lo mínimo que necesito para conformar mi celda es 2 electrodos y el electrolito, que puede ser una solución de una sal de un electrolito fuerte, que esté bañando los 2 electrodos. Y esto, así como lo describo, digo, tengo un circuito cerrado. Recordemos de física, ustedes para poder prender la luz, tienen que cerrar el circuito. Cuando ustedes tocan la tecla y apagan la luz, lo que hacen es abrir el circuito, ¿sí? Entonces, ustedes tienen una fuente, en este caso la fuente es la corriente que viene de línea, de la calle, de la EPE, ¿sí? Y ustedes tienen el circuito abierto si está la perilla sin permitir cerrarlo al circuito y que pueda fluir la corriente, ¿sí? Bueno, cuando ustedes van a hacer una medición, siempre van a tener que tener el circuito cerrado, porque si no es como tener la luz apagada, ¿sí? Bien, de los conceptos más importantes que vale la pena remarcar está qué es el ánodo y qué es el cátodo y que las disposiciones de las celdas pueden ser distintas. Un ánodo, como regla mnemotécnica, es un electrodo al cual se acercan los aniones. Y un cátodo es un electrodo que tiene capacidad para que se acerquen los cationes, ¿sí? Entonces, el cátodo va a tener carga negativa, el ánodo va a tener carga positiva. Y en Profe. caso de... Sí. Perdón que te interrumpa. Yo en eso tenía una duda, porque nosotros en las otras materias lo habíamos visto al revés, como que el cátodo era el que tenía la carga positiva y No, el ánodo te la explico por negativa. qué. Porque en las otras materias, cuando vos hablas del cátodo, es el que tiene la carga, el que más carga tiene, y la carga está dada por los electrones. Entonces, en realidad están diciendo lo mismo. Claro, sí, me imaginé que era por eso, pero bueno, quería consultarlo por las dudas. Bueno, es así. En la pila, cuando vos agarrás la pila que comprás, la Red y qué sé yo, la Duracell, donde dice positivo, en realidad eso es el cátodo. Y eso es lo que tiene mayor carga negativa, mayor acumulación de electrones. Claro, perfecto. Gracias, profe. Bueno, entonces, en el cátodo, si es que va a haber alguna reacción química, va a ser de reducción. Digo si es que va a haber alguna reacción química porque no necesariamente tienen que existir reacciones químicas sobre los electrodos. Puede tranquilamente suceder que yo tengo esta celda armada así como la ven acá, y en esta celda puede no estar circulando corriente, pero esto ser el cátodo igual. ¿Por qué es el cátodo? Porque tiene un potencial más negativo que el que tiene este. Sencillamente porque en el potencial que se establece acá en la interfaz, comparativamente es más negativo este que este. Entonces nunca van a tener valores absolutos de potencial. Siempre van a poder evaluar diferencias de potencial. Y fíjense que para una disposición como esta de celda electroquímica, yo tuve que poner esto que está acá, que es el puente salino, que es precisamente para cerrar el circuito, o sea, para bajar la perilla de la luz y que se pueda prender la luz. Entonces, que esté el circuito cerrado es, nuestro circuito es todo esto, este electrodo, paso al electrolito, o sea, la solución que tiene los iones disueltos, paso por el puente salino, que no es más que un gel, como gelatina, que tiene muy concentrada, qué sé yo, cloruro de sodio, cloruro de potasio, el que quieran, todo esto, sigo por mi circuito en
el electrolito que baña el cátodo y toda la parte externa. Entonces, mi circuito es todo esto y este circuito está cerrado. Hoy me equivoqué. ¿Sí? Bien. Después hablaba de definiciones de celdas, las celdas en donde existen reacciones electroquímicas espontáneas y puedo yo extraer energía, esas las denomino galvánicas, y las celdas que tienen tendencia normal o natural a evolucionar en un sentido la reacción química, yo puedo, entregando la energía, invertir el sentido de la reacción, y eso es una celda electrolítica. Entonces, aquellas celdas que me permiten a mí extraer la energía son las galvánicas, y aquellas en donde tengo que dar energía para que se lleven a cabo las reacciones que yo quiero, esas son celdas electrolíticas. Les daba el ejemplo de la celda galvánica, la celda de Daniels, mostrándole cómo era que funcionaba el puente salino, y que acá, en este caso, que esto, lo que está a la derecha, que en el video lo digo al revés, no sé si se habrán dado cuenta. En el video, en una parte digo, lo que está a la izquierda es el ánodo y no, es el cátodo. Espero que se hayan dado cuenta. Bueno. A la derecha, en este caso, estoy viendo el ánodo, que en este caso, ¿qué va a estar pasando? Zinc 0 va a estar oxidándose a zinc más, y los electrones que se acumulan acá circulan como para llegar al cátodo, y en el cátodo lo que hacen es poder entregárselo a iones cobre. De resulta que yo, ¿qué digo? Bueno, si acá se me están pasando iones zinc a la solución, lo que voy a tener es que se me empiezan a acumular cargas positivas en la solución, y acá empiezan a desaparecer en mi celda catódica, empiezan a desaparecer cúpricos, entonces empieza a quedar una acumulación de sulfato, se me acumulan cargas negativas. No es así. Precisamente el puente salino lo que va a hacer es compensar las cargas. No puede haber una solución que tenga acumulación de cargas de ningún tipo. Entonces, siempre todo funciona en electroneutralidad. En este caso, los iones sodio van a estar pasando para este lado y los iones cloruro van a estar pasando para este lado. Bueno, después les mostraba cómo era la celda electrolítica y que los iones que estaban dentro del puente salino circulaban a la inversa. Y después sí íbamos a una parte que es cómo representar una celda, o sea, cómo comunicarnos entre nosotros cuando leemos un libro, cuando yo les doy un problema para que resuelvan, cuando ustedes tienen que comunicar, lo tienen que hacer describiendo la celda. Y para describir la celda, la convención es que empiezan desde el ánodo y terminan por el cátodo. Ese empiezan es a la izquierda y el terminan es a la derecha. Ustedes pueden figurativamente imaginarse, de zinc paso a zinc más, y de cobre más paso a cobre cero. O sea, en la medida que me desplazo hacia la derecha, estoy pasando del zinc metálico al zinc catión, que es la solución que está bañando el electrodo. ¿Sí? Entonces puedo pensar esta parte como sigo un sentido de la oxidación. Si sigo el sentido de la oxidación, esto que está acá funciona como ánodo, porque en los ánodos se dan las oxidaciones. Y en este caso, del lado de la derecha, sigo el sentido de la reducción, cúprico que puede pasar a cobre cero. Esto es, de este lado estaré representando el cátodo. Una única barra vertical implica separación de fases. En este caso sería la separación de la fase sólida, barrita de zinc metálico, con la solución de sulfato de zinc. Por supuesto, después hay que dar toda la información de lo que tienen en la solución de zinc. Bueno, en este caso, la solución de zinc, lo que saben es que tienen actividad unitaria del zinc catión. Y después siguen
una doble barra, y esa doble barra lo que implica es la posibilidad del potencial de juntura. Y ese potencial de juntura es algo que les describo un poquito más adelante, pero que a grandes rasgos tendría que ver con que, bueno, si de este lado se está llevando a cabo una oxidación y tienen que ir pasando iones cloruro al medio, los iones cloruro van a estar migrando hacia este lado. Acá, si el catión cúprico se está reduciendo a cobre cero, me están quedando un exceso de sulfatos, entonces van a estar pasando iones sodio desde el puente salino a la solución. ¿Esto qué quiere decir? Si acá migran cloruros, empiezan a separarse cloruros de sodios. Acá migran sodios, empiezan a separarse sodios de cloruro. Entonces, esa separación de carga que tengo en cada uno de los puntos de contacto es ese potencial de juntura del que les estaba hablando. Siempre que tengan dos potenciales que son diferentes, van a tener una diferencia de potencial, obviamente, asociada. Y esa diferencia de potencial asociada yo la escribo como un E, como un potencial. Bueno, después les hablaba de cuáles son las distintas metodologías electroanalíticas que tenemos y que les ponemos el nombre de acuerdo al parámetro que vayamos a leer. Si leemos potenciales será potenciometría, si leemos conductancias, en realidad lo que vamos a estar leyendo son resistencias. Una conductancia está vinculada a cuánto conduce una solución. Y cuánto conduce una solución, en realidad, en términos físicos, es cuánto facilita ese medio que se transporte la carga. O sea, es la inversa de la resistencia, porque la resistencia es una resistencia es todo aquello que tiene tendencia a oponerse al paso de la corriente. Entonces la conductancia es lo opuesto. De hecho, es la inversa. Si leen amperes, o sea, la información analítica la van a sacar a partir de los amperes leídos, van a estar haciendo una amperometría, y si miden los amperes en función del potencial que estuvieron aplicando, van a estar leyendo tanto volts como amperes y va a ser una voltamperometría. Si miden la cantidad de carga que circuló, van a estar midiendo coulombs y será una coulombimetría. En algunos lugares le dicen columbimetría, no es columbimetría, es coulombimetría, porque la unidad es coulombs, ¿sí? El problema es que algunos lo leen en español y dicen coulombimetría. Y el cou lo terminan diciendo como coulomb, por algún motivo, pero es coulombimetría. Y finalmente una miscelánea, que es la electrogravimetría, que en realidad lo que hacen, como cualquier gravimetría, es determinar masa. Y la masa la determinan con una balanza, o sea, es una gravimetría más. Pero esta gravimetría tiene la particularidad de que yo produje una reacción electroquímica como para depositar el analito sobre el electrodo, y entonces después puedo hacer la diferencia entre el peso del electrodo sin haber depositado el analito y el peso del electrodo habiendo depositado el analito, y si hago la diferencia tengo el peso del analito que se depositó, ¿sí? Entonces, no es que voy a estar midiendo un parámetro físico-eléctrico, sino que voy a estar utilizando la circulación de corriente, o sea, el parámetro físico, lo voy a estar utilizando como para hacer la deposición de mi analito, y después voy a hacer una medición indirecta, que es la de la masa. En el caso de la potenciometría, lo que decimos es que vamos a trabajar sin paso de corriente. Esto significa, lo que voy a medir es la diferencia de potencial entre dos electrodos cuando en el sistema no circula corriente. Perdónenme. Esperen que saco el volumen de esto. Bueno, sigue sonando esto. Sacamos el volumen de esto.
Y me suena la nariz. Entonces, en mi celda electroquímica simplificada, lo que voy a tener son 2 electrodos, un instrumento de lectura. En realidad, esta es una celda electroquímica muy simplificada, porque como yo no sé si espontáneamente va a haber tendencia a que reaccionen especies sobre un electrodo o sobre el otro, siempre voy a tener que tener una fuente de energía de modo tal que si llega a haber tendencia a que haya una reacción en el electrodo y se cedan electrones en uno, se tomen electrones en el otro, eso significa que va a estar circulando corriente. Y yo digo que no quiero que circule corriente. Entonces voy a tener que tener una fuente que me entregue una energía como para oponerse a esa que me estaría dando la reacción química espontánea que se llevaría a cabo en la interfaz de los electrodos. Entonces, esta es una celda electroquímica muy simplificada. Pero para nosotros nos sirve como para decir, bueno, yo acá tengo una membrana porosa en el medio, tengo los 2 electrodos, y si yo observo, hay un electrodo que tiene un potencial que relativamente respecto del otro electrodo es más positivo. Entonces, sobre este electrodo más positivo va a haber una acumulación de cargas negativas sencillamente por fuerza de atracción electrostática. Y lo inverso va a pasar de este lado. Entonces, yo acá tengo una transición de potencial. De un potencial paso a otro. Esto que está acá es el potencial y esto es la distancia. Este es un electrodo y este es el otro electrodo. Y si yo me fijo, la transición del potencial, o sea, el cambio de potencial, lo veo enteramente en la interfaz. En el seno de la solución las cargas están acomodadas al azar y yo no puedo percibir nada. Entonces digo, cuando yo hago una medición potenciométrica, estoy observando lo que sucede en la interfaz de los electrodos, ¿sí? Y mido el parámetro, diferencia de potencial entre esos 2 electrodos, que refleja algo de lo que está pasando en esa interfaz. O sea, de cómo se acumularon cargas de un lado y del otro del electrodo. Después ponía el ejemplo de que si tenía un electrodo metálico que estaba en una solución, en contacto con una solución de sus propios iones, ese potencial que se establecía lo podía vincular a una reacción de equilibrio, o sea, se deposita tanto M catión sobre el electrodo metálico M, como parte de M0 pasa a M+, esto está en equilibrio, y tengo un potencial asociado a eso. Y ese potencial asociado lo voy a poder calcular a partir de la constante de equilibrio que me vincula la relación de actividades entre la forma reducida y oxidada. Hasta acá no hay nada nuevo, esto es algo que súper conocen. Y les digo, sin paso de corriente, esto significa que corriente, a ver, ¿qué es corriente? Corriente, si se acuerdan de física, yo la evalúo como amperes, ¿sí? Amperes, microamperes, miliamperes, lo que quieran, pero en amperes. El amper es coulomb por segundo, o sea, la carga que está pasando por un plano, imagínense un plano, y yo digo la carga que pasa de acá para allá. ¿Cuántas cargas van pasando para un lado o para el otro? Me da lo mismo, ¿sí? Por unidad de tiempo. Entonces es, ¿cómo cambia la carga respecto del tiempo habiendo puesto un plano de corte y uno lo puede observar, ¿sí? Sin paso de corriente, o sea, el diferencial de carga respecto del tiempo es 0. Como no existe una reacción neta sobre el electrodo, y reacción neta significa que esta reacción esté desplazada hacia la derecha o desplazada hacia la izquierda, sino que está en equilibrio, no existe proceso de electrodo.
le llamo proceso de electrodo a que exista una reacción química. Entonces, no hay proceso redox negro, no hay procesos de electrodo. Y la información analítica la voy a sacar a través de evaluar el potencial, que va a ser una función de la relación entre la actividad de la forma oxidada y reducida. Después les hablaba de la conductimetría un poco más en detalle y les decía que en conductimetría lo que voy a medir es cómo se conduce o cuánto puede conducir de corriente eléctrica una solución. Recordemos algo que ustedes lo tienen que haber visto en química general. Cuando ustedes tienen agua pura, esa agua pura no puede conducir corriente o conduce muy poco la corriente. ¿Por qué? Porque para que se conduzca la corriente, o sea, ¿qué es corriente? Corriente es cómo cambia la carga respecto del tiempo. Entonces, para que una solución conduzca corriente, tienen que moverse cargas a lo largo del tiempo. Bueno, si yo no tengo ninguna especie cargada, no va a poder conducir la corriente. Una solución de agua pura lo que tiene es 10 a la menos 7 molar en protones y 10 a la menos 7 molar en oxidrilos. O sea, una concentración bajísima de iones. Por eso digo, prácticamente no conduce la corriente. Pero si yo le echo un puñado de sal, enseguida van a ver cómo circula la corriente. Y eso, algunos de ustedes, o todos, se han debido hacer alguna vez un electrocardiograma y se fijaron que para hacerle los electrocardiogramas, antes de ponerle los electroditos que le conectan, los mojan con un algodoncito. Bueno, ese algodoncito no es agua con sal, porque conduce mejor la corriente eléctrica, porque de hecho la información que ustedes van a, o que el médico pretende sacar del corazón, de lo que sea, del ritmo cardíaco, lo que pretende sacar, esa información le va a llegar a un equipo y le llega en forma de corriente, ¿sí? Entonces, para que haya circulación de corriente, yo necesito, dentro del organismo, están fluyendo iones. Ustedes tienen iones sodio, iones potasio, ¿sí? Bueno, están moviéndose iones junto con los líquidos intracelulares o intracorporales que tienen. Cuando apoyan el electrodo, ahí no hay líquido. Por eso les mojan para poner esa solución que tiene iones y con eso van a poder conducir la corriente. Bueno, entonces dijimos, si yo tengo una solución en donde tengo pocos iones, conduce poco. Es decir, tiene una gran resistencia a que las cargas se muevan. Una gran resistencia al paso de la corriente. Sin embargo, para medir cuánto conduce, yo lo tengo que hacer haciendo pasar corriente. Y ese hacer pasar corriente significa que yo voy a tener, por ejemplo, un par de electrodos y yo voy a tener que, a lo largo del circuito que está cerrado, se tienen que mover las cargas. Pero yo no quiero que cambie la cantidad de cargas que tengo en mi solución. Yo quiero saber nomás cuánto se opone al paso de la corriente, para lo cual uso la estrategia de decir, bueno, yo voy a poner una fuente que me alterne la polaridad del electrodo, o sea, esto que dice acá más y menos es porque en un instante el electrodo tiene carga más negativo, este electrodo, carga más negativa que la que tiene este electrodo, o sea, este va a ser cátodo y este va a ser ánodo, y al instante siguiente, como tengo una fuente alterna, lo que hace es invertirlo y va a hacer que este electrodo ahora tenga una carga más positiva respecto de la que tiene este, con lo cual invertí la polaridad. Entonces, ¿qué va a pasar con los iones? Los estoy mareando más o menos. Estoy haciendo que los iones que están en solución, en el instante en que este electrodo es un ánodo, van a acercarse los iones negativos.
Contrariamente acá van a acercarse los iones positivos. Pero si invierto la polaridad, se van a alejar los iones negativos, van a acercarse iones positivos, y acá se van a alejar los iones positivos y se van a acercar los iones negativos. En definitiva, si yo miro a través de un plano, voy a ver que está pasando carga, o sea, que la carga se modifica respecto del tiempo cuando yo miro por el plano. Entonces está circulando corriente. Pero no hay descarga del analito ni de ninguna especie sobre los electrodos, o sea, trabajo sin proceso de electrodo. Como les decía, lo que medimos es la resistencia de la celda y después calculamos la inversa. La resistencia de la celda se mide con un puente de Wheatstone. Esto lo tienen que recordar de física. Tenían la resistencia incógnita, que es cada uno de estos que están acá, son los electrodos, cada uno de estos. Después tienen una resistencia variable, tienen dos resistencias fijas, y ustedes van a ir variando el potencial de esta resistencia hasta conseguir que el potencial en este punto y en este punto sean iguales. Bueno, cuando hacen eso, después pueden hacer los cálculos, repasen algo de física, y van a ver cómo calculan con el valor de la resistencia incógnita a través de, resolver el sistema que les queda de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y esto que está acá, fíjense esto que dice E, esto es la fuente, y ese simbolito así como una S acostada es que es una fuente de corriente alterna. Esto es, va a ir haciendo invertir el potencial de los electrodos, lo va cambiando sinusoidalmente respecto del tiempo. Bueno, en todo caso, la información analítica que yo voy a poder tener es vincularla a la concentración total de iones. O sea, la conductancia L, que es 1 sobre la resistencia, va a ser mayor mientras mayor sea la concentración de iones. Y es lo que hablábamos antes. Le echo un puñado de sal, tengo una determinada conductancia. Le echo 2 puñados de sal y seguro que esa conductancia es más alta, porque hay más iones que son capaces de transportar la carga. ¿Sí? Estamos por acá. Bien, después hablábamos de la voltamperometría, en donde en la voltamperometría lo que decíamos era que trabajábamos también, en este caso, con procesos de electrodo, o sea, va a haber una transferencia de carga desde el electrodo al analito o desde el analito hacia el electrodo. El fenómeno entonces se va a estar llevando a cabo en la interfaz. Eso me olvidé de remarcar acá. Acá el fenómeno yo lo observo en toda la solución. Esto significa en toda la solución los iones se van a estar moviendo, ¿sí? Acá en la voltamperometría no, solo en las proximidades del electrodo. Y les decía que la electrólisis, o sea, la cantidad de especie que se transforme sobre el electrodo, esa cantidad es muy pequeña, es controlada. Muy pequeña quiere decir la concentración de todas las especies va a seguir siendo más o menos la misma aquí en el seno de la solución. Y solo en las inmediaciones del electrodo va a cambiar. Entonces yo trabajo de modo tal que pasen muy bajas corrientes, del orden de microamper o nanoamper o más bajas todavía. El ejemplo que había puesto era decir, tengo un analito que es un catión, ese analito catión tiene un color azul. Fíjense que en mi electrodo, donde el analito va a reaccionar,
yo lo tengo con carga negativa, esto significa que mi analito va a poder descargarse y dejar su carga negativa o cambiar su carga negativa por una carga, perdón, su carga positiva, y va a dejar esa carga positiva transformándose en neutro, o va a cambiar la carga positiva, si antes era más 3 pasará a más 2, o si era más 4 pasará a más 3 o más 2, ¿sí? Pero lo cierto es que va a tomar electrones del electrodo. Y en la medida en que toma electrones, el analito se transforma. Si se transforma, deja de estar como estaba originalmente. Supongamos que era cobre, ya que es azul. Si era cobre, tenía cobre 2, que cuando se deposita sobre el electrodo pasa a cobre 0. ¿Qué pasó con la cantidad de cobre 2 en las inmediaciones del electrodo? Bajó. Bajó porque ya desapareció, se pegó al electrodo y no está más ese cobre más 2. Entonces, aquí, en las proximidades del electrodo, yo tengo una concentración que es muy baja del analito. En el seno de la solución tengo una concentración que es bastante más alta. Entonces, sabemos por las leyes de Fick que va a haber una tendencia a que se muevan los iones desde la zona más concentrada a la zona más diluida, y ese movimiento va a ser por difusión. Pasa de la zona más concentrada a la zona más diluida. Entonces, lo que pretendí graficar acá es que vienen las proximidades del electrodo, yo tengo muy baja concentración de analito, y después, en la medida que me alejo del analito, va a ir pasando parte del analito acerca del electrodo, que se va a reducir, de la capa que sigue va a pasar, de la capa que sigue va a pasar, y así hasta que llego a una distancia en donde la concentración es la misma. Y esto lo grafiqué acá. Esto que está acá es concentración, esto es distancia, y esto es el electrodo. Acá está la distancia 0 del electrodo. Cerca del electrodo la concentración del analito es 0. Y después, en la medida que me voy alejando del electrodo, la concentración empieza a aumentar hasta que llega a la concentración del seno, o sea, la concentración que tenía originalmente la solución, y que en el seno de la solución sigue siendo la misma. No olvidemos que yo electrolizo muy poquita cantidad, muy, muy poquita. Entonces no se entera el seno de la solución de lo que pasó en las proximidades del electrodo. La información analítica, en este caso, la voy a sacar a través de estudiar la curva de cómo cambia la corriente en la celda a medida que voy modificando el potencial del electrodo, le llamo de trabajo, electrodo de trabajo, que es el electrodo donde va a reaccionar mi analito. ¿Cómo voy a estar midiendo voltampers? Se tratará de una voltamperometría. Y cuando yo puedo llegar a una condición en donde la única fuerza por la que se mueven los iones, desde el seno de la solución pasando hacia las proximidades del electrodo, es el gradiente de concentración, para cuando esta concentración se hace 0, ¿sí? O sea, la concentración en las inmediaciones del electrodo se hace 0, digo, he llegado a un límite, porque la concentración no puede seguir bajando, digamos, la concentración en el tiempo va a ir bajando cerca del electrodo, pero llega un punto en donde se hace 0, y después no puede pasar a ser concentración negativa. Entonces la mínima concentración es 0. Cuando llego a ese límite, sé que la corriente que voy a estar leyendo va a ser directamente proporcional a la concentración. Eso lo vamos a ver cuando veamos voltamperometría. Y trabajo con pasos. Después hablamos de coulombimetría, en donde, en este caso, yo voy a medir cantidad de carga que circuló en el sistema, o sea, cuánto yo entregué en el sistema de carga
como para electrolizar completamente el analito. Si hablo de electrolizar el analito, estoy hablando de que va a haber transferencia de carga sobre el electrodo, o sea, va a haber proceso de electrodo. Hay transferencia de carga. Para que haya transferencia de carga, el analito se tiene que mover. Hay paso de corriente de tiempo, ¿sí? Por el siglo XIX, Faraday había encontrado que la cantidad de masa electrodepositada o electrodisuelta en una celda era directamente proporcional a la cantidad de electrones que habían a la cantidad de moles, perdón, por la cantidad de electrones por mol que se transfieren. Por ejemplo, si estoy hablando del catión cúprico, la carga que circule para electrotransformar un mol de cúprico en un mol de cuproso, o sea, de cobre más 2, pasarlo a cobre más 1, va a ser directamente proporcional a la masa. Si era una solución 1 molar, será 1 por la cantidad de moles de electrones que se entregan. Para pasar un mol de cúprico a un mol de cuproso, voy a entregar 1 mol de electrones, ¿sí? Pero si en la electrólisis yo estoy así transformando el cúprico en cobre cero, una solución 1 molar de cúprico va a requerir 2 moles de electrones para transformar todo el catión cúprico en cobre cero. Bueno, la constante de proporcionalidad que hay acá es la constante de Faraday, que es 96.485, algunos dicen 96.487. En la mayor parte de los libros dice 96.485 coulombs. Entonces, si yo puedo medir la corriente en un sistema, que medir la corriente es ver cómo cambia la carga respecto del tiempo, si puedo medir la corriente en un sistema y después hacer la integral entre que inicio el experimento hasta el tiempo en que yo decido que terminó el experimento porque se electrolizó todo el analito, de la carga, de la corriente respecto del tiempo, es igual a F por M por N. De donde yo puedo saber cuál es la masa o la molaridad en principio la molaridad de mi analito, y una vez que sé la molaridad del analito, porque conozco el volumen de la solución que puse, sé la cantidad de carga que circuló, puedo saber la relación entre la cantidad de moles que electrolicé y el volumen que tenía, y entonces puedo saber la concentración de mi analito. Ahora, si estoy trabajando con corriente constante, sé que la masa va a ser directamente proporcional a I por T. Porque I, ¿qué era? I eran amperes, que son coulombs de carga por segundo. Entonces, coulombs por segundo, o sea, coulomb sobre segundo, por el tiempo en segundos, me va a dar los coulombs. Y estos coulombs son directamente proporcionales a la masa. Bien. Finalmente, cuando yo clasifico todos los métodos electroquímicos, bueno, acá está el resumen, que eso lo tienen bien en el video, lo tienen también en el PDF, pueden clasificarlos por métodos en donde todo el proceso ocurre en la interfase, puede ser sin circulación de corriente o puede ser con circulación de corriente, y los procesos que ocurren en toda la disolución. Ojo con la coulombimetría, porque uno piensa, bueno,
en la coulombimetría yo voy a realizar una electrólisis masiva, ¿sí? Porque en la coulombimetría yo voy a estar transformando el analito hasta agotar el analito. Entonces uno puede decir, bueno, es en toda la solución. El proceso es en la interfase. Yo lo que voy a hacer es facilitar la llegada del analito desde el seno de la solución a el electrodo. Entonces, estamos ahí. Vamos a pasar ahora a que les comparto otra pantalla. Me dispersé y ya no sé. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Bien. Sí, profe, pero no sé si nos escuchás. Háblame más fuerte. Verá que me voy a poner yo más fuerte todavía. Sí. Sí, Jazmín, te escucho. Sí, no, mi duda era al principio, cuando vos dijiste que se establecía una corriente con una fuente de energía para detener la corriente, o sea, para detener la reacción espontánea que se haga en el electrodo. Eso es lo que nos asegura que no tengamos una reacción en el electrodo, que es lo que queremos. En el caso de la potenciometría, sí. Yo voy a tener que trabajar con un circuito, con una disposición tal que me permita a mí oponerse a cualquier tendencia espontánea a que circule corriente. ¿Me escuchaste? Sí, sí. Bueno. Y después Vamos también, ahora profe, al en otro. lo último... Esperen que cierro este y voy al otro, que era el de potenciometría. Y este se los tengo que compartir. Una ventana, y les comparto. Profe, no sé si me escuchás. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. No, que a lo mejor cada tanto podrías, porque parece como que nos escuchás muy bajo a todos, y había antes un par de chicos que querían preguntar y no escuchabas. A lo mejor, no No. sé, cortar cada, no sé, un par de diapositivas porque no... Parece que no nos escuchás cuando vos estás hablando. No sé si por el tema de No los volumen o eso. escuché para nada. Por eso. Y me Sí, cuesta muchísimo escucharlo. No sé por qué me cuesta tanto, porque ya, a ver, que les voy a poner el 100% del volumen. Yo, profe, te quería preguntar de las diapos anteriores, en lo Bueno. último, ¿cómo te asegurás de que la electrólisis se dé solo, digamos, en las inmediaciones del electrodo en una pequeña cantidad? A través de fijar que no vas a poder hacer circular una corriente más que del orden de los nanoamperes o de los microamperes. Entonces, si la corriente es tan baja como eso, no vas a poder entregar carga suficiente como para electrotransformar mucho analito. Siempre van a ser muy poquísimos moles de analito. Ah, ok. ¿Y esa corriente la aportás vos desde una fuente externa? Yo tengo una fuente externa y lo que hago es aportar yo la energía como para que exista apenas una muy poca cantidad de electrólisis. Eso lo escojo yo con el equipo de trabajo que tengo. Ya lo vamos a desarrollar más en detalle cuando veamos voltamperometría, pero lo cierto es que yo escojo que si circula corriente va a circular muy bajita. O sea, yo puedo escoger que no circule nada de corriente.
en cuyo caso voy a trabajar haciendo una potenciometría. Puedo escoger que circule muy poquísima corriente. Esa muy poquísima corriente continua puede ser del orden, ya te digo, de los microamperes, de los nanoamperes, y lo que va a implicar es que se electrodeposite sobre el electrodo o que se electrooxide en el electrodo muy poquito analito. O puedo elegir aplicar grandes cantidades de energía, trabajar con corrientes del orden de los miliamperes o de los amperes y trabajar como para hasta agotar el analito. Y agito la solución como para facilitar que el analito se mueva desde el seno de la solución a la interfaz del electrodo y llegue y apenas llega se cambie su estado de oxidación. En cuyo caso voy a estar haciendo una coulombiometría. ¿Sí? ¿Alguien más que me haya querido hacer una pregunta y que yo no lo escuché? A ver si hay en el chat algo. No, no veo. Acá, disculpa, profe, dijiste jueves. Sí, el jueves tenemos clase a las 15:30. Bien. Y después alguien, Jazmín, que me querías preguntar más cosas. No, eran esas las dos dudas. Eran esas. Bien. Sigamos entonces con la parte de potenciometría. Y vamos a esto que les estoy mostrando. Bueno, esto es un resumen. Potenciometría, mido potenciales, trabajo sin paso de corriente. Y en esta imagen que está acá, lo que les contaba es cómo es que hago para medir la diferencia de potencial entre los dos electrodos. Esta celda también es muy simplificada porque no muestra el resto del circuito en donde yo tengo esa fuente que me permite a mí oponerle a estos electrodos si es que existe una tendencia que circule corriente en este sentido, una corriente que circule en este sentido y que en definitiva sea cero. ¿Sí? Bueno, esta celda simplificada lo que mostraba eran dos electrodos, como existen dos interfaces marcadas, dos electrodos sólidos, voy a tener dos potenciales asociados, E1 y E2, y después había puesto una membrana porosa. Imagínense que de este lado de la solución yo tengo una solución de la especie Ca, que está más concentrada del lado izquierdo que del lado derecho. Saben por fisicoquímica que siempre que tengo dos soluciones que están en contacto, tengo una membrana porosa, va a existir la posibilidad que desde la zona donde está más concentrado pase a la zona donde está más diluido. Pero si tienen distinta velocidad con que se pueden mover el catión y el anión, si el catión en este caso se mueve más rápido que el anión, va a avanzar más en un tiempo determinado y va a llegar un momento en donde yo voy a ir teniendo una separación de carga. Y esa separación de carga es lo que le denomino potencial de juntura. ¿Sí? Y con mi dispositivo lo que voy a leer es la sumatoria de todos los potenciales que tenga, de este potencial más este potencial, ¿sí? Y si R, ese valor I por R, corriente por resistencia, ¿ustedes se acuerdan de la ley física? La ley de Ohm decía que la corriente que circulaba en un sistema
donde yo tengo un conductor, era igual a la diferencia de potencial entre los dos puntos del potencial, entre los dos puntos de donde yo estoy queriendo tomar la diferencia de potencial, dividido la resistencia que había entre esos dos puntos. I igual V sobre R, eso decía la ley de Ohm para los conductores. Bueno, si llega a estar circulando corriente en esta celda, entonces yo tendría un término IR que no conozco porque no estoy midiendo resistencia, tampoco estoy midiendo corriente, solo estoy midiendo potenciales. Y si tengo ese término IR, digamos que es una fuerza que se opone o una energía que se opone a lo que corresponde con esta sumatoria, lo que hace es estar restándole. Entonces, ese término IR que resta es un término para mí desconocido. Como es absolutamente desconocido, directamente lo tengo que sacar. Y por eso es que yo voy a hacer que acá haya un circuito que me permita a mí que, en caso que se le ocurra al sistema querer hacer circular corriente, mi circuito me va inmediatamente a mandar una corriente en sentido contrario como para que no circule nada. Porque yo no voy a poder sacar información analítica de la diferencia de potencial entre los dos electrodos si es que está circulando corriente. Porque en todo momento parte de la energía la voy a estar consumiendo en tratar de vencer la resistencia. Si es que circula corriente. Por eso quiero que no circule corriente. ¿Está? Entonces, que quede claro que lo que lee este dispositivo de lectura es la sumatoria de todas las pequeñas diferencias de potencial. Y fíjense que acá con el potencial de juntura yo pongo más o menos, porque va a depender de que ya sea que se mueva el catión más rápido que el anión, o que se mueva el anión más rápido que el catión, en cuyo caso acá tendría las cargas negativas de este lado y las cargas positivas de este lado. ¿Sí? Bien. Después entonces les planteaba como para empezar a pensar en qué son, cómo vincular, cuáles ecuaciones utilizar para vincular el potencial del electrodo con la información analítica que quiero obtener, plantear la reacción química en caso que arrancábamos con un electrodo metálico y decíamos que estaba en contacto con una solución de sus propios iones, planteábamos la constante de equilibrio, después de fisicoquímica podíamos plantear cuál era el cambio de energía libre, pero como yo decía que yo no permitía que circule corriente, entonces no va a estar evolucionando el sistema en ningún sentido, yo podía pensar que en el equilibrio tengo que este delta G es 0, si este delta G es 0, este término es igual al opuesto de este. También podía saber de fisicoquímica que el trabajo eléctrico extraíble, o sea, el máximo trabajo que puedo sacar del sistema, lo puedo igualar con menos n por F por E, donde E era la diferencia de potencial entre el potencial que tenía ese electrodo y un electrodo que yo lo definía como para a todas las temperaturas que tenía un potencial 0, que es el electrodo normal de hidrógeno. Entonces, acá terminaba teniendo que yo podía escribir ese potencial, igualando las dos y despejando, llegaba a la ecuación de Nernst. Y esto lo hacía para el equilibrio planteado en el cátodo. Entonces, pongamos que este fuera mi cátodo, planteaba para el equilibrio formado que se establecía en esta interfaz. Y del mismo modo que había hecho, del mismo modo que lo había hecho para el cátodo, podía hacerlo para el ánodo, y si lo hacía para el ánodo, también iba a llegar una expresión igual, y después pasaba a lo que es la definición de diferencia de potencial entre los electrodos en una celda. Y la diferencia de potencial, por convención, siempre decimos es la del cátodo menos la del ánodo. ¿Sí? Y entonces sencillamente reemplazaba por sus iguales las ecuaciones y lo que veía es
que el parámetro que yo puedo leer, que es la diferencia de potencial entre los dos electrodos, o sea, el potencial de la celda, es igual al potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Y acá yo veía que tenía 4 variables, o sea, la forma oxidada y la forma reducida de la especie metal 1 y la forma oxidada y reducida de la especie metal 2, lo cual me vincula un único dato, que es el que yo leo, con 4 variables. Muy difícil de resolver eso. Entonces, ¿qué hacía? Simplificaba todo diciendo, bueno, voy a trabajar con un electrodo en donde todo este potencial es constante. ¿Y cómo hago para tener un electrodo que todo este potencial sea constante? Bueno, lo defino como electrodo de referencia. Y el electrodo cuyo potencial cambia con la actividad del analito lo llamo electrodo indicador. ¿Sí? Entonces, veamos ahora ejemplos de electrodos de referencia e indicadores. El más conocido de todos, el de referencia de hidrógeno, que ustedes ya se acuerdan, tenía hidrógeno que estaba haciendo burbujear a presión de una atmósfera y burbujeaba, lo tenía este electrodo con una superficie de platino platinado que estaba sumergido en una solución 1 molar de clorhídrico. Bien. A este electrodo, a todas las temperaturas, le digo que tiene potencial 0, por definición. Digo, este electrodo va a tener potencial 0. Bueno, entonces, si yo leo la diferencia de potencial de cualquier electrodo indicador contra un electrodo de referencia de hidrógeno, yo ya sé que esa diferencia de potencial va a ser igual al potencial del electrodo indicador, porque cualquier cosa menos 0 o más 0, me va a dar el otro potencial, porque ese 0 no influye en el resultado. Pero ustedes se imaginan lo que es estar trabajando todo el tiempo con una garrafa de hidrógeno, estar controlando siempre el burbujeo. Bueno, es muy poco amigable un electrodo de referencia de hidrógeno, por lo tanto no lo utilizo regularmente, sino que utilizo otros electrodos que son de mucho más fácil manipulación, como por ejemplo un electrodo de referencia de plata cloruro de plata. Bueno, acá lo que se hacía era la deducción de cómo podía calcular el potencial de ese electrodo de plata cloruro de plata, teniendo en cuenta la ecuación de Nernst y reemplazando donde yo tenía la actividad de la forma oxidada por su igual, y su igual venía dado por el equilibrio que estaba planteado, porque este alambrecito que está acá, que es de plata y que tiene depositado en su superficie, yo le pegoteé todo una parte de una pasta que tiene cloruro de plata, y eso es lo que sumerjo dentro de todo este tubo. Dentro de todo este tubo. Al sumergirlo dentro de todo este tubo, lo que tengo es que en esta solución que está acá, siempre voy a tener la misma concentración. Este es mi celular. Perdón. No estamos en la clase. Entonces, esta cubierta de vidrio con una membrana porosa, esto que está acá, me permite a mí aislar este alambrecito de plata de lo que es todo el resto. ¿Y todo el resto qué es? Si yo tomo este tubito que adentro tiene el alambrecito, ese tubito con el alambrecito lo puedo sumergir en cualquier lado, que lo que va a percibir este alambrecito es siempre lo mismo, lo que lo está rodeando y lo que lo está bañando, y lo que lo está rodeando y bañando es lo que está adentro del tubito, no percibe nada de lo que está afuera. Por eso el potencial de este electrodo es siempre constante. ¿Sí? Una estrategia como para asegurarse que el potencial es siempre constante.
Esto que está acá es una membrana porosa, obviamente lo que permite es que exista el contacto eléctrico, o sea, circuito cerrado, no circuito abierto. Recuerden que para yo poder hacer cualquier lectura con un instrumento, necesito que el circuito esté cerrado. Entonces, acá tiene que existir la posibilidad de que pasen algunos iones hacia adentro o salgan unos iones hacia afuera, pero que exista la posibilidad del contacto eléctrico. De todos modos, no hay mezcla masiva de esta solución con la solución que está afuera. Y por eso utilizo este electrodo como electrodo de referencia. Bueno, en la deducción lo que veíamos era que el electrodo de plata cloruro de plata dependía su potencial de la actividad de cloruro. Como yo acá adentro ponía o bien una solución que era 1 molar o 3 molar en cloruro de potasio, la concentración de cloruro era siempre la misma porque yo este electrodo no le voy a permitir que se le vaya esa solución. Y de hecho, si algo va bajando del nivel del líquido dentro de este tubo, esto suele tener una boquillita en donde uno puede hacerle ingresar más solución, 1 molar o 3 molar, dependiendo del electrodo que se trate en particular. Con el electrodo de Calomel pasaba lo mismo. El electrodo de Calomel puede ser de Calomel normal, si es que dentro de la solución, yo tengo una solución de cloruro de potasio 1 molar. Normal se dice porque había tiempo atrás, la IUPAC aceptaba las unidades de concentración como normalidad y molaridad, ¿sí? Bueno, con el tiempo después decidieron que era mejor siempre expresar las unidades de concentración en molaridad y se dejó de usar normalidad. Pero el electrodo de referencia se sigue llamando electrodo normal de Calomel, lamentablemente. Pero tiene que ver con esto, con que un electrodo normal de Calomel era un electrodo que tenía una solución 1 molar o 1 normal, en aquel momento se le decía 1 normal, de cloruro de potasio. Y además está saturada en cloruro mercurioso. ¿Qué es el Calomel? El Calomel es una pasta de cloruro mercurioso y se mezcla con una gotita de mercurio metálico. Acá se pone un taponcito de algodón para que no se caiga y, por supuesto, el conductor es un conductor de platino. La misma estrategia que antes utilizo ahora. Así como antes con el electrodo de plata, cloruro de plata, yo tenía la cubierta esta y la membrana porosa para permitir el contacto. En el electrodo de Calomel tengo la cubierta esta y la membrana porosa, que lo que me permite es el contacto eléctrico y que puedan pasar algunos iones desde aquí hacia aquí o desde aquí hacia aquí. Esto que está acá lo que representa son algunos cristalitos de cloruro de potasio, porque así como existe el electrodo de Calomel normal, también existe el electrodo de Calomel saturado. Y en este caso saturado quiere decir que está saturado en cloruro de potasio. Y estos son cristalitos de cloruro de potasio. Cuando se hace la deducción, no voy a repetir todo lo de la teoría, directamente se llega a que el potencial del electrodo de referencia depende de la actividad de cloruro. Fíjense que en este caso acá, igual que en el caso del electrodo de plata, cloruro de plata, fíjense que acá se transforma en menos porque la actividad del anión queda en el denominador, ¿sí? Entonces yo puedo cambiar el signo acá y poner el término en el numerador. Lo mismo pasa acá, ¿sí? En este caso, bueno, ustedes tienen que el mercurioso, como está como dímero, serían 2 electrones que intercambia, entonces acá yo tendría un 2, pero no obstante eso, cuando yo trabajo y separo los términos constantes de los que no son constantes y tengo aquí la actividad de cloruro que me queda al cuadrado, cuando cambio el signo y esto me paso al numerador, logaritmo de un número al cuadrado, puedo sacar ese cuadrado fuera del logaritmo y me queda multiplicando, entonces me queda 0,059 sobre 2 por 2
por lo tanto ese 2 se cancela. Y de ahí que les haya quedado solo el término menos 0,059. Bien. Y después hablábamos de, en el video, los electrodos indicadores son los que varían su potencial con la actividad del analito. Decía, electrodos indicadores pueden ser de primer orden, si son metálicos, cobre, plata, mercurio, paladio, cadmio, son metales que se pueden utilizar con el objetivo de ser utilizados como electrodos de primer orden. Estos electrodos de primer orden son bastante específicos, si se encuentran en un medio en donde no sean atacables por el medio. ¿Qué quiero decir con esto? Un electrodo, por ejemplo, de, no sé, cadmio, si yo lo sumerjo en una solución que es ácida, los protones van a tomar electrones del cadmio, van a pasar el cadmio de 0 a solución como cadmio más, y el protón va a pasar a hidrógeno 0. Yo no puedo tener un electrodo de cadmio utilizarlo para hacer determinaciones en una solución que tiene un medio ácido. Ahora, si yo estoy trabajando en un medio relativamente alcalino, no tengo ningún problema, y el potencial de ese electrodo de cadmio va a ser igual al E0 del cadmio más 0,059 sobre n, el logaritmo de la actividad del catión cadmio. Entonces, metálicos de primera especie o primer orden son sensibles a cationes. Fíjense, los cationes tienen carga positiva, y aquí en la ecuación de Nernst me queda este término sumando. O sea, positivo por acá y positivo el analito. Ahora, del mismo modo que se expliqué antes para los electrodos de plata, cloruro de plata, por ejemplo, en donde yo podía escribir el potencial del electrodo de plata, cloruro de plata, en función de la actividad de la plata, y esa actividad de la plata la podía despejar del KSP sobre la actividad del cloruro, que eso es una metodología que ustedes han hecho ya en Analítica 1 para hacer cálculos, ¿sí? Han utilizado en Analítica 1 para hacer cálculos, que se acuerdan de esos problemas famosos de cómo va a ser el potencial de esta solución, va a ser más oxidante o más reductor si está en la presencia de, y entonces lo que planteaban era el equilibrio y se fijaban cómo, de acuerdo a cómo variaba las concentraciones, porque el equilibrio se desplazaba más a la derecha o más a la izquierda, y podían escribir un potencial que se derivaba de lo que era la ecuación de Nernst, y tenían el equilibrio que participaba también, o sea, el equilibrio competitivo, que lo podían introducir dentro de la ecuación. Entonces, recuerden acá, en el caso del electrodo de plata, cloruro de plata, cómo escribimos el potencial del electrodo de referencia en función del logaritmo de la actividad de cloruro. Y decíamos que el potencial de este electrodo de referencia siempre iba a ser constante porque era constante la actividad de cloruro. ¿Y por qué era constante la actividad de cloruro? Y es constante la actividad de cloruro porque yo me tomé el trabajo de meterlo adentro de una cubierta de vidrio y de haber puesto acá adentro una solución que tiene una concentración que es siempre la misma. Entonces, por más que yo meta todo ese tubo dentro de una solución, de una segunda solución, de una tercera solución, siempre voy a tener el mismo potencial, porque lo que percibe el electrodo es lo que está acá adentro. ¿Y qué pasa ahora si yo le saco esa cubierta de vidrio y agarro ese alambrecito de plata con cloruro de plata y lo meto adentro de una solución? En ese caso, el potencial de ese electrodo sí va a depender de la actividad del cloruro, que ya no es constante.
Entonces, ese electrodo lo transformé de electrodo de referencia en electrodo indicador. O sea, era de referencia siempre y cuando yo lo mantuviera aislado. Y deja de ser de referencia y pasa a ser indicador cuando yo lo dejo expuesto directamente a la solución con el analito. Bueno, eso es lo que estoy haciendo en el caso de los electrodos metálicos de segunda especie. En el caso de los electrodos metálicos de segunda especie, yo voy a vincular el potencial de ese electrodo a través de una constante que podrá ser un KSP, como vimos en el caso del electrodo de plata, cloruro de plata, estaba el KSP del cloruro de plata, puede ser una beta, como lo vamos a ver para los electrodos de tercer orden, pero más el 0,059 logaritmo de 1 sobre la actividad del anión. Todo esto lo englobo en una constante, que es esta constante que está acá, y finalmente me queda que el potencial de mi electrodo indicador, no sé qué pasó, ¿dónde fui? Acá está. El potencial de mi electrodo indicador me queda en función del logaritmo de la actividad del anión, que es el anión que forma una especie poco disociada con el catión, que es igual que el elemento constitutivo del electrodo. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, un electrodo de plata que es sensible al logaritmo de la actividad de cloruro. Y como regla mnemotécnica, el potencial, así como acá, el potencial de mi electrodo que es sensible a la actividad del catión, el término que lleva el logaritmo está sumado con signo positivo. En el caso que mi analito sea un anión que tiene carga negativa, el término que tiene el logaritmo de la actividad va a ir restando misma carga que la carga del analito. Bien. Después, veamos la hora, 16:57. Bueno, arrancamos el jueves acá, porque este es un poquito más largo. Por favor, preguntas. Disculpa, profe. Yo más que una pregunta quería saber si puede ser una solicitud sobre las grabaciones de estas clases. No sé si las tenías pensado subirlas o no. Sí, iba a subir una de las dos clases, o esta o la que di ayer, cualquiera de las dos voy a subir. Voy a ver cuál es la que está mejor, pero de todos modos nunca va a estar mejor que el video que preparé, porque ese video lo preparé con mucho tiempo y es mucho más lo que digo en ese video. No, sí, obviamente. No sé, es como... No sé, se me hace distinto, se me hace más fácil de entender el tener algo con preguntas a veces que a lo mejor hubo ayer o hoy. Y me dio como que ayuda a veces a entender un poco las cosas, ¿no? ¿Vos querés los dos videos? No, con uno está bien, o sea, el tema es esto de que a lo mejor se da de una forma un poco diferente, con alguna expresión diferente al video y siempre ayuda un poco el tener algún apoyo, obviamente. No sería como reemplazar los videos. Bueno. Pero igual les digo, chicos, traten de leer y de ver los videos previamente, como para venir con preguntas, porque es mucho más rico lo que pueden sacar de la clase si ustedes ya vieron el video. Y el video, bueno, en el video hay algún... Para corregirlos me implica horas de trabajo. Y bueno, y ahora estoy preparando unos videos que son de otros temas que daba antes el profesor Ferri y que ya no está más. Entonces, bueno,
Bueno, igual les voy a subir esto. No hay nadie que tenga ninguna pregunta de lo que vimos hasta acá. Me temo que es como que estoy yendo medio lento y en la clase que viene tengo que ver todo lo que es de los electrodos indicadores, los metálicos para titulaciones redox, los de membrana, qué sé yo, y después toda la parte de potenciometría, que es con la que ustedes tienen que trabajar para hacer problemas. Traten de verlo y yo voy a ver si puedo agilizarme un poco más, porque si no, no llegamos. Porque ya la semana que viene empiezan con cromatografía. Y bueno, me parece que es medio como mucho. Tendríamos que tener más tiempo. No sé a ustedes qué les parece. Que de todo. Bueno, No, yo voy a duerme, tratar de ir duerme. rápido como para terminar. Dale, sí. Pero bueno. Bueno, Sí, chicos, es nos como un estamos poco viendo. mucho. Chau. Adiós, Nos profe. vemos, profe. Sí. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chau, de nada.